Ya. Buenas tardes, mi nombre es Darnay Cervantes, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, y hoy les explicaré un ejercicio sobre las leyes de Kirchhoff. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? En el análisis de circuitos eléctricos no suele ser suficiente con emplear la ley Ohm. Para ello se acude a las leyes de Kirchhoff, que complementan el análisis de circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver una variedad de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff se llaman así en honor al físico alemán Gustavo Robert Kirchhoff, quien introdujo la ley de corriente, o primera ley de Kirchhoff, y ley de tensión, o segunda ley de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff, o primera ley, está basada en la ley de conservación de la carga, lo cual implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no pueden cambiar, estableciendo en la ley de corriente de Kirchhoff, o LCK por sus siglas, que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero. Esto se puede expresar matemáticamente como de esta manera, donde n es igual al número de ramas conectadas al nodo E y n es igual a la enésima corriente que entra o sale del nodo. De acuerdo a la ley de la corriente de Kirchhoff, LCK se puede considerar positivas o negativas las corrientes que entran a un nodo, siempre y cuando las corrientes que salen de ese nodo se tomen con el signo opuesto a las corrientes que entran al mismo nodo. Aclarando la polaridad que deben tener las corrientes, se puede observar en la figura L1 entra al nodo, mientras que la L2 y L3 salen del nodo. Nota, en las siguientes ecuaciones el color azul representa las corrientes que entran al nodo, mientras que el color rojo representa las corrientes que salen del nodo. Optando por corrientes que entran al nodo tienen polaridad positiva. La suma algebraica de corrientes en el nodo es menos L1 más L2 más L3 es igual a 0. Para comprobar la ley de la corriente de Kirchhoff, o LCK, supóngase que un conjunto de corrientes fluye en un nodo. La suma algebraica de las corrientes en el nodo es LT por T es igual a L1 por T más L2 por T más L3 por T. Y sigue. La integración de ambos miembros de la ecuación anterior produce donde Q por K por T es igual a la integral de LK por T de T. Q por T es igual a la integral de IT que multiplica T por DT. Sin embargo, la ley de conservación de la carga eléctrica requiere que no cambie la suma algebraica de las cargas eléctricas, en el modo que el nodo no almacene ninguna carga neta. Así, Q por T es igual a 0. I por T y T por T es igual a 0, lo que confirma la validez de LCK. Considerando el nodo de la figura y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, obtenemos la suma algebraica de corrientes en el nodo. Explicaré las leyes de Kirchhoff, específicamente el método de mallas. Estas leyes permiten resolver circuitos eléctricos. Tenemos aquí el circuito que vamos a estudiar. Nos pide calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Estas corrientes son las que circulan a través de este circuito. Podemos notar en este circuito brevemente que es un circuito mixto y está compuesto de dos mallas. Recordemos que una malla es un circuito cerrado compuesto de elementos que están conectados. En este caso tenemos la primera malla compuesta de dos puentes y tres resistencias. Lo mismo sucede para la malla 2. Tenemos dos puentes de voltaje y tres resistencias. Como primer caso, vamos a determinar la polaridad de cada una de las fuentes.
para determinar la polaridad de la primera fuente, vamos a tomar en cuenta la simbología. Barras de mayor tamaño o líneas de mayor tamaño son polos positivos y las líneas de menor tamaño son polos negativos. Entonces quedarán así. Hemos analizado la polaridad de cada una de las fuentes para determinar el sentido de las corrientes. Entonces, tomando en cuenta que las corrientes salen del polo positivo, ingresan al polo negativo, esto de forma convencional podemos analizar que la primera fuente, la corriente, tomará este sentido. Concluir entonces que la fuente 1 y la fuente 2... Podemos concluir que la fuente 1 y la fuente 2 de la primera malla están sumándose entre sí, debido a que el polo positivo de la primera fuente está conectado al polo negativo de la segunda fuente. Cuando existe esa conexión, significa que ambas fuentes se están sumando, es decir, sus voltajes se sumarán, y el sentido de la corriente será el polo positivo hacia el polo negativo. Y listo. Aquí tenemos la primera corriente. Esta la denominaremos I1. Ahora, analizando la segunda malla, tiene las mismas características de la malla 1. Debido a que ambas fuentes se encuentran sumando, en este caso la corriente llevará este sentido, siempre de polo positivo hacia el polo negativo. Vamos a denominarla I2. Hasta el momento ya tenemos identificadas las dos corrientes. Nos falta identificar la corriente I3. Esta corriente circula a través de la resistencia y se encuentra en la mitad de ambas mallas. Entonces dicha corriente se va a dar este sentido y la denominaremos I3. Si analizamos esta corriente 3, podemos notar que no es nada más que la suma de la corriente I1 y la corriente I2, porque ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4 y ambas corrientes llevan el mismo sentido. Cuando dos o más corrientes llevan el mismo sentido, estas corrientes se dan a sumar entre sí. Entonces, la corriente I3 no es nada más que la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Entonces, el primer paso a seguir es analizar el sentido de las corrientes y determinar qué es lo que sucede en el circuito. Ahora ya apliquemos las leyes de Kirchhoff para mallas. Esta menciona que la sumatoria de todos los voltajes en un circuito será igual a 0. Es decir, el voltaje que ingresa será igual al voltaje que sale. Este se realiza en cada una de las mallas. No se olviden entonces que el análisis de malla viene relacionado con sumatoria de voltajes. Entonces analicemos la malla 1, quedando la sumatoria de voltajes de dicha malla es igual a la sumatoria de la corriente multiplicada por las resistencias. Debido a que por la ley de Ohm, corriente por resistencia me da como resultado voltaje, y a su vez todo esto será igual a 0, debido a que la ley de Kirchhoff menciona eso. Vamos entonces a reemplazar los valores pertenecientes a la primera malla para encontrar la primera definición. En este caso vamos a reemplazar los valores de voltaje. Tenemos dos fuentes que se están sumando y ya se explicó el porqué al inicio del video. Entonces quedaría 2 voltios más 4 voltios es igual a 2. Ahora vamos a realizar la sumatoria de la intensidad por la resistencia. En esta primera malla tenemos 3 resistencias. Vamos a analizar cada una de ellas. Para la primera resistencia de 2 ohmios quedará 2 multiplicado por la corriente I1, tomando en cuenta que la corriente que circula por este circuito es la misma para cada uno de los elementos. Vamos a escribir nada más el valor I y hasta el momento dejamos de lado las unidades. Más analicemos ahora la resistencia que se encuentra en la parte inferior del circuito. También tiene un valor de 2. Entonces 2 ohmios multiplicado por la misma intensidad de corriente, en este caso es U. Más, ahora en cambio tenemos la resistencia de 4.
y esta tiene una característica especial. Por esta resistencia pasa la intensidad 1 y también la intensidad 2. Entonces quedaría I1 más I2. Y analizamos el por qué se suman estas dos corrientes. A su vez, recordemos que la sumatoria de las dos te va a dar como resultado una corriente I3. Entonces, ya hemos deducido la ecuación para la primera malla. Vamos a tratar de simplificarla. Además, 2 más 4 es 6 voltios. Es igual a 2I1 más 2I1 más 4I1. Y vamos a distribuir el valor de 4 para cada unidad de las corrientes. 4 por I1 más 4 por I2. 6 voltios es igual a, en este caso también simplificamos, corriente 1 y corriente 2 y corriente 1. Realizamos la sumatoria de las corrientes. 2 más 2, 4, y más 4, 8 y 1, más 4 y 2. Bueno, ahora resolvemos la malla 2. En este caso tiene la misma característica que la malla 1. Sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de la intensidad circulada por esa malla y por la resistencia. Estamos aplicando la ley Ohm de intensidad por resistencia es igual a voltaje. Y todo esto a su vez es igual a 0. Realizamos el reemplazo correspondiente. En este caso, en la malla 2, tenemos dos puentes, 4 voltios más 2B. Ambas están sumando. Ya analizamos el por qué. 4 voltios más 2 voltios es igual a 3 y 2. Bueno, también analizamos cada una de estas resistencias. Tenemos la primera resistencia que es 3 y 2. Y a su vez pasa por esa resistencia y por cada una de las tres resistencias una corriente denominada I2 más. Ahora analicemos la resistencia de un ohmio. Un ohmio multiplicado por la misma corriente I2 y más. Analicemos la resistencia de un ohmio. Un ohmio multiplicado por la misma corriente I2 y más. Nuevamente nos tomamos con la resistencia de 4 ohmios que se encuentra en la mitad de ambas resistencias. En esta resistencia pasa corriente I1 más I2. Entonces sería 4 multiplicada con la corriente 1 más 4 multiplicado por la corriente 2. Y la 2, olvidamos que la suma de esta corriente me da como resultado una I3. Puedes montar que ambas mallas se cumple esta característica. 4 más 2 serían 6 voltios. Esto es igual a 3 I2 más 1 I2 más 4 I1 más 4 I2. Ahora procedemos a simplificar. 6 voltios es igual a 8 I2 más, y por el otro lado tenemos 4 y 1. Listo. Ahora tenemos ya la ecuación número 2, compuesta también de las mismas variables que la ecuación 1, I2 y 1. Ahora bien, ahora resolvemos estos pequeños sistemas de ecuación 2×2. Podemos hacer uso de los distintos métodos de resolución. En este caso vamos a utilizar el método de igualación, debido a que ambas ecuaciones se encuentran igualadas a 6 voltios. Vamos a anotar esta característica. Entonces, quedaría la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Quedaría de esta forma. La ecuación 1 es toda esta expresión. Copiamos 8y1 más 4 y 2. Y esto es igual a la ecuación 2. Sería 8y1 más 4 y 1. Vamos a dejar vamos a dejar la corriente 1 y al lado derecho la corriente 2. Entonces 8 y 1, entonces tenemos acá otra corriente y 1, está con signo positivo, pasa a signo negativo, es 4 y 1. Y esto es igual a 8 y 2 menos 4 y 2. Pasará al otro lado igual con signo negativo. 8 menos 4, 4 y 1. Esto es igual a, y 8 menos 4 es igual a 4 y 2. Simplificamos 4 y 4, quedaría la corriente 1 es igual a la corriente 2. Es decir, que ambas corrientes tendrán el mismo valor. Ahora voy a hacer uso de cualquiera de estas dos ecuaciones para continuar con la resolución. Voy a utilizar la ecuación número 1. Bien, he copiado dicha ecuación y ahora vamos a hacer el reemplazo correspondiente. 6 voltios igual a 8 y 1 más 4 y 2. Y
Y esta corriente es la misma que la corriente 1. Entonces vamos a reemplazar I2 por I1. ¿Cómo concluimos que la corriente I2 es la misma que la corriente 1? Reemplazamos I2 por I1, quedando todo en función de I1. Voy a realizar el despeje correspondiente. 6 voltios es igual a 8 más 4 es igual a 12 I1. Despejando I1 me da como resultado 0,5 amperios. Y tomando en cuenta que la corriente I2 es igual a la corriente I1, tendrá el mismo resultado. Ambas con un valor de 0,5 amperios. Finalmente vamos a encontrar la tercera y última corriente, en este caso I3, sin olvidarse que es la suma de I1 más I2. Reemplazamos, quedaría I3 es igual a 0,5 amperios más I2 que sería 0,5 amperios. Esto da como resultado I3 es igual a 1 amperio. Y listo, ya tenemos los tres resultados de nuestras corrientes. Hemos resuelto nuestro primer circuito, quedando como resultado I1 0,5 amperios, I2 0,5 amperios y I3 que circula por la resistencia de 4 ohmios quedaría 1 amperio.